¿Qué hacer al acabar la carrera? ¿Te sientes desorientado? ¿Qué es lo que sigue? Somos GeoAcademy y te damos la bienvenida a nuestro podcast La Hora Minera, un espacio donde líderes estudiantiles, practicantes, becarios y profesionales que trabajan en las principales compañías mineras de Perú y Latinoamérica nos relatarán sus experiencias y te brindarán orientación sobre qué dirección tomar y cómo actuar al terminar la carrera de Ingeniería de Minas. La Hora Minera, el primer podcast dedicado a la Ingeniería de Minas. Te esperamos todos los viernes. Bien, buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es Yamira Vegaso y pertenezco al equipo de GeoAcademy. Les damos la bienvenida a todos ustedes a nuestra segunda temporada del tercer episodio de nuestro podcast La Hora Minera, que es un espacio donde los amantes de la carrera de Ingeniería de Minas o afines pueden explotar sus conocimientos con la ayuda de nuestros profesionales, los cuales tienen una amplia experiencia en el campo laboral y son invitados a este podcast con el fin de enriquecer los conocimientos de nuestros oyentes. El tema que hoy trataremos es sobre los sí y los no en una entrevista de trabajo. ¿Cómo asistir a una entrevista para que no me ataquen los nervios? Este podcast va dirigido para todos aquellos mineros o mineras que tengan dudas de cómo poder actuar ante una entrevista laboral y de esa manera conseguir el trabajo que desean. No se olviden que terminando la entrevista se va a realizar una ronda de preguntas que las pueden dejar también en los comentarios para que nuestra invitada pueda contestar todas sus dudas. Bien, agradecemos la presencia de cada uno de ustedes y seguiremos trabajando para brindarles los podcasts más interesantes para el beneficio de nuestros alumnos. Muchas gracias. Sin más que decir, quiero presentarles a nuestra invitada del día de hoy, que es Francisca Corral, psicóloga organizacional chilena, magíster en gestión de recursos humanos, tiene un diplomado en gestión del talento y certificado en felicidad laboral. Bien, buenas noches, ingeniero Elio. Le doy el pase para que pueda realizar la entrevista. Claro que sí. Buenas noches, Yamira. Buenas noches, Francisca. Buenas noches. Darte la bienvenida a este espacio, La Hora Minera, un podcast dedicado para los estudiantes y egresados de la carrera de Ingeniería de Minas. Francisca, por favor, además de lo mencionado por Yamira, nos gustaría saber un poquito más sobre tu perfil, no solo como profesional, sino también como emprendedora. Súper. Bueno, buenas noches de nuevo. Mi nombre es Francisca, soy psicóloga organizacional y bueno, estoy en Chile, actualmente en Santiago de Chile, eso sí, soy de una región de Chile, mucho más al sur y me vine acá a vivir hace un tiempo. Y bueno, dentro de mi trayectoria laboral me he dedicado tanto al ámbito público como también privado. Y hace un año más o menos, aproximadamente un año y 3 meses, fundé una consultora que se llama Consultora Mi Búsqueda, donde nos dedicamos a realizar gran parte de la línea de trabajo en empleabilidad. Realizamos asesorías, talleres, webinars, preparamos tanto a jóvenes como también profesionales más senior o semi-senior para la búsqueda de trabajo o para un cambio, una reinvención profesional. Así que muchas gracias por estar acá, por invitarme, ¿cierto?, a esta entretenida dinámica con ustedes.
Ok, muchas gracias. Claro que sí. Te comento, la mayoría de los seguidores que nosotros tenemos en la hora minera, como también en GeoAcademy, pues de seguro que van a estar muy ansiosos de poder escuchar las respuestas de las preguntas que te vamos a hacer. Bueno, Perfecto, sin súper. más que decir, empezamos. La primera pregunta es la siguiente. ¿Cómo consideras responder o de qué manera podría uno responder a la pregunta del por qué deberíamos contratarte? Entonces, yo soy el entrevistado y le pregunto a mi estudiante de qué manera debería explicarme él por qué deberíamos contratarlo. Ujú. Bueno, esa es una pregunta súper recurrente dentro de las entrevistas y a veces nos pilla de sorpresa. Desde ahí, la verdad es que yo considero un trabajo previo antes de responder esa pregunta del por qué debemos contratarte a ti. Esa pregunta está muy vinculada a cuánto te conoces tú y cuánto también conoces sobre el área a la que tú estás postulando, al cargo, por ejemplo, cuáles son sus funciones, ¿cierto? Cuáles son los dolores que tiene también este cargo al que tú estás postulando. Entonces, antes de eso, es importante que tú te autoconozcas, ya que realices un trabajo, ¿cierto?, personal, también posiblemente con ayuda de otros, porque no siempre tenemos muy claro, por ejemplo, cuáles son nuestras fortalezas, qué requisitos, ¿cierto?, con qué requisitos cuento yo efectivamente, qué cosas tengo que yo mejorar, ¿verdad? ¿Cómo puedo yo contribuir a este cargo o a esta área, en este caso, ¿cierto?, de la minería, dependiendo ahí específicamente del cargo que yo estoy postulando, para poder responder a esa pregunta. Luego, cuando yo ya me conozco, cuando yo tengo claro quién soy, en qué puedo aportar, ¿cierto? Es importante que haga también el análisis de esta oferta de trabajo, ¿ya? Independiente que a lo mejor a veces nos encontremos con ofertas de trabajo que no nos dicen mucho, pero sí buscar, por ejemplo, y esta es una palabra bien clave, descriptores de cargo vinculados, ¿cierto?, a este cargo en específico. Busquen ahí descriptores de cargo según, ¿cierto?, al cargo y hacer el match, ¿cierto? Ok, este cargo, ¿cierto?, me pide realizar tales funciones, tales tareas, estos son los requisitos que me piden, y en base a eso, ir asociando cómo yo puedo ir aportando, ¿ya? Que va mucho más allá de decir en la entrevista, bueno, porque yo tengo habilidades para comunicarme, porque quiero trabajar en equipo, porque me motiva este cargo, porque tengo interés en trabajar aquí, porque me quiero desarrollar en esta área. Perfecto, ¿cierto? Súper bien que lo digas, súper bien que tengas claro cuáles son tus fortalezas en sí misma, pero es importante que, insisto, digamos cómo nosotros vamos a aportar. Respondiendo, y aquí esos son unos tips que nosotros siempre utilizamos dentro de nuestras asesorías, respondiendo a 5 preguntas que son claves, como implícitamente dentro de esta misma pregunta del por qué debemos contratarte a ti, que están vinculadas al quién soy, desde el punto de vista profesional, qué dolores o qué necesidades tiene esta área. Es súper importante que yo sepa, ¿cierto? ¿Por qué me necesitan? ¿Por qué están buscando a alguien como yo? ¿Mm? O a alguien para este cargo en particular. Es porque tienen un dolor, es porque tienen un problema. ¿Mm? Desde ahí, considerar también a través de qué yo voy a entregar soluciones. ¿Mm? A través de qué métodos, a través de qué metodologías de trabajo, a través de qué conocimientos. ¿Mm? Y considerar ahí también, ¿cierto?, qué beneficios van a obtener al trabajar conmigo, qué van a ganar conmigo. ¿Mm? Y ahí les recomiendo también como un bonus, ¿cierto?, que busquen en YouTube. Hay mucho material sobre el elevator pitch y les va a servir muchísimo para elaborar ese discurso diferenciador que es tan clave dentro de las entrevistas en términos de por qué eres tú la persona adecuada para el cargo. ¿Respondo ahí la pregunta? Sí, excelente. Claro que sí. Súper. Un favor, en todo caso, ¿podrías aclararnos un poquito más ese último tip cuando te referías al BOM? Ah, sí, mire, busquen en internet, en YouTube, ¿ya? Este bonus que les estoy entregando en realidad es como nosotros siempre lo ocupamos mucho. Busquen Elevator Pitch, ¿ya? Para contextualizar, ¿cierto?, de qué se trata finalmente responder al por qué eres tú la persona adecuada para el cargo. Y se van a dar cuenta que va más allá de nombrar distintas competencias o fortalezas que yo pueda tener para el cargo, sino que es elaborar realmente un discurso que sea convincente, que sea claro, que hable también de mí, ¿cierto?, y que específicamente sea diferenciador. Que yo no vaya a decir lo mismo
que todos en la entrevista. Porque todos cometemos ese error, hasta yo lo cometí en su momento. ¿Por qué quieres trabajar aquí? Bueno, porque tengo muchas ganas de trabajar. No se Claro, trata de eso. La empresa, ¿cierto?, que está buscando a esta persona, a este candidato, es porque necesita solucionar un problema. Y uno ahí tiene que mostrarse como la solución para ese problema, ¿no? Como la solución, ¿cierto?, de esta enfermedad, ¿cierto?, o necesidad que ellos tienen. ¿Ya? Obviamente también con humildad, ¿cierto? Tampoco se trata de que uno sea un gurú, pero sí decirle, mira, yo aquí te vengo a ayudar. claro que sí. Ok. ¿Ahí sí me explico? Entonces, claro que sí. Sí, seguro que a tomar nota con ese tip. Excelente. Y bueno, en el caso de que nos pregunten, ¿qué responder cuando me preguntan por qué elegí la carrera, en este caso, ingeniería de minas? ¿Qué podría Claro. responder? Ya, bueno, aquí las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, espero que no estén respondiendo porque por la plata, ¿cierto? Por el dinero, porque me dijeron que tenía que estudiar esto, porque me contaron que era bueno, ¿cierto? Porque eso la verdad es que no va a generar un interés genuino por parte de la persona que te está entrevistando, ¿cierto? Porque ellos también necesitan un candidato que esté motivado, que de verdad quiera hacer carrera ahí tal vez, ¿cierto? O que se quiera desarrollar. Entonces, desde ahí, creo que hay varias cosas que uno puede decir dependiendo también de la historia de cada uno. ¿Mm? Puede ser, por ejemplo, que puedas responder que siempre has tenido interés en esta carrera, ¿verdad? O en este tipo de trabajo desde temprana edad. ¿Por qué? Porque a lo mejor viste a un tío, algún amigo de la familia, ¿cierto? O a tu padre que se haya estado desarrollando en esta área, te llamaba la atención, quisiste indagar, ¿verdad? Y te resultó atractiva, ¿verdad? Y descubriste, ¿cierto?, que finalmente te hace mucho sentido, ¿ya? Puede que desde ahí también puedas responder que te parece atractiva esta carrera porque además sabes que es fundamental. O sea, la minería está en todas partes. Está en la silla donde estamos sentados, está posiblemente en el escritorio donde estamos, en todas nuestras herramientas de la vida cotidiana está. O sea, es así de importante, ¿ya? Y si tú lo descubriste, lo estudiaste, ¿cierto? También puedes decirlo. Está hasta en el jabón que ocupamos, entonces desde ahí esos recursos, ¿cierto? Son así de importantes y obviamente facilitan la calidad de vida de las personas o la forma en que vivimos, ¿cierto? Entonces, eso genera un impacto en la sociedad, en las personas, ¿cierto? La forma de vida y también tú lo puedes mencionar si es que te hizo sentido desde ahí, ¿ya? Puede también, y es válido también decir que estudiaste una carrera antes, ¿verdad? Porque también nos pasa que a veces estamos un poco Sí. desorientados y estudiamos una carrera porque ingresamos ahí por ese motivo y de repente en el camino nos fuimos dando cuenta porque conocimos personas, generamos ciertas redes o un profesor, ¿cierto?, nos inspiró y nos comentó que tenemos habilidades para esa carrera. Y ahí es donde recién descubrimos la vocación, que también es un temazo dentro de lo que es el ámbito de empleabilidad, ¿ya? O puede también, no sé, que digas que, dependiendo de la historia, insisto, no es que mientas, ¿ya? Pero que leíste un libro, ¿verdad? Y te quedó dando vueltas el tema, y averiguaste, te hizo sentido, ¿cierto? Entonces, aquí yo creo que no hay respuestas perfectas. Va a depender mucho de tu historia, de cómo tú también configuraste finalmente esta vocación o esta elección. Ya, incluso puede ser que hayas visto hasta una película, te llamó la atención, empezaste a averiguar y te hizo sentido la carrera. Entonces, desde ahí yo creo que hay que indagar bien y tener bien presente eso. Por eso, y aquí vuelvo de nuevo a la pregunta inicial, autoconocernos. Claro, ¿no? Sí, entonces una ¿Cierto? pregunta más natural de uno mismo podría caer bien también, ¿no? Por supuesto, o sea, tampoco es la idea, yo soy de la idea de que uno tampoco tiene que dejar de ser uno para encajar en un puesto, para ir a una entrevista, ¿cierto? Y fingir algo que no eres. Si finalmente después vas a ser tú el que lo va a pasar mal en el cargo, en la empresa en sí, ¿cierto? Lo vas a Sí, pasar fatal. Y además la empresa, ¿cierto? Se va a dar cuenta que finalmente puede que no rindas tú, ¿cierto? No vas a ser productivo, entonces va a haber conflicto por ambas partes. Y en ese sentido yo creo que hay que ser súper consciente con respecto a lo que quiero, pero también con respecto a lo que no quiero. Independiente que cuando somos más jóvenes, ¿cierto? Sentimos esa presión de tener que trabajar, de tener que ingresar al mundo laboral porque nos enseñaron bajo
o por lo menos aquí funciona muy así, que yo salgo de la universidad y tengo que trabajar y tengo que volverme, ¿cierto?, dependiente de algún empleador, cuando en realidad ahora hay tantas opciones también. Puedo también descubrir y también explorar. O sea, si yo estoy recién saliendo de la universidad y todavía no tengo muy definida el área donde quiero insertarme, ¿cierto? Está bien también. ¿Mm? Lo importante, ¿cierto?, es que resuelvas eso conociéndote, ¿cierto? Preguntándoles también a los profesores, a las personas que han sido parte de tu vida académica, en qué te veían bueno, qué cosas destacarían ellos de ti, ¿cierto? Cómo tú podrías orientar esta búsqueda. Conversar con personas que saben desde ahí, que tienen también una trayectoria importante o que puedan ser un aporte, ¿cierto? Para que tú puedas focalizar. ¿No? Ok. Entonces, además de ser originales, naturales, pues creo que también tenemos que capacitarnos. Ok. Y, y bueno, entonces al entrevistado le preguntan, háblame de ti. ¿Qué debería comentar ahí? Claro, y esa pregunta es la inicial. A Sí. todos nos hacen esa pregunta en términos de ya, a ver, Elio, cuéntame de ti, ¿cierto? ¿Quién eres tú? Francisca, ¿quién eres tú? Y bueno, esa pregunta, la verdad es que está enfocada a conocer de ti, pero más allá de lo profesional, ¿sí? Todos somos personas, todos también tenemos distintos roles dentro de nuestra vida, lo cual no significa que yo voy a estar media hora o 10 minutos hablando, ¿cierto?, de mi familia, de dónde vengo, de las cosas que me gustan hacer, pero sí te puedes presentar de una manera más integral, en términos, ¿cierto? Soy Francisca, tengo 30 años, vengo de la ciudad de Valdivia, aquí en Chile, ¿cierto? Estoy viviendo acá en Santiago, vivo con mi pareja, en mi tiempo libre me gusta hacer actividades o deportivas, ¿verdad? Soy psicóloga, me dedico al área de empleabilidad, y así, ¿cierto? Va fluyendo, ¿ya? Lo importante, y me ha pasado mucho, posiblemente tú igual lo has visto, que dicen, bueno, ¿y qué quiere que le cuente? ¡Uy! Bueno, tú sabes quién eres, yo no puedo responder por ti, ¿cierto? Eso es súper importante, ¿ya? Por eso, no es tener un discurso armado y estructurado, pero sí, insisto, conocerte. ¿Quién eres tú desde los distintos roles que tú aplicas, ¿cierto? Para dar después más profundidad a tu rol laboral o a tus expectativas laborales, ¿cierto? Lo que tú quieres y el por qué estás aquí también en esta entrevista, ¿sí? Claro, ¿Respondo la pregunta? sí, claro que sí. Perfecto. Entonces el entrevistado, pues no supo quizás cómo mencionarse, cómo explicarse, y entró en apuros. Y entonces entró en un shock y pues tiene ansiedad y no sabe cómo manejar ello. Claro, ¿Qué le suele pasar. aconsejaría para que pueda manejar la ansiedad Uh, en esa entrevista? ya. Punto uno, y aquí yo soy bien majadera, lo siento, pero sí tener claro quién eres tú, tener claro tus fortalezas, tener claras tus competencias, para qué eres bueno, qué sabes hacer, qué conoces. Y trabajar mucho también lo que es la autoestima laboral. El hecho de que tú hoy día no tengas trabajo no significa que tú seas un mal profesional, no significa que no vayas a encontrar nunca trabajo, no significa que vales menos que los demás por no tener trabajo. Y eso a Claro. veces nos juega mucho en contra, ¿ya? Ser consciente como a modo de manejar la ansiedad inicial, ¿cierto? Y también previa, porque se da mucho, de cuáles son mis pensamientos ante la entrevista. Me pasa mucho que personas que asesoramos me dicen, Fran, porque me dicen, Fran, generalmente, yo en el fondo llego a la entrevista pensando que hay candidatos mejores que yo, que hay personas más capacitadas que yo. Quizás Gracias. qué fue lo que dijeron esas personas, ¿cierto? Que va a ser mucho mejor que yo en el fondo valgo menos que todas estas personas, ¿cierto? Que incluso están aquí entrevistándome. Y eso tiene una tremenda conexión con el resultado. Mm, Porque si yo estoy pensando
que no puedo, y esto para la vida también, no solamente para las entrevistas, que no puedo, que no soy capaz, que no soy suficiente, entonces mi cuerpo, ¿cierto?, va a generar una emoción que va a ser negativa, que va a ser de frustración, de enojo, de rabia, ¿cierto? Me voy a obnular, no voy a ser capaz de pensar bien, ¿cierto? Tampoco voy a ser capaz de sintonizar con las personas que me están entrevistando, porque voy a estar pensando en que no soy suficiente, no puedo, hay candidatos mejores que yo, y todo este autodiálogo, ¿cierto? Y pensamientos automáticos. Y finalmente, ¿cuál va a ser el resultado, crees tú? Me voy a poner nervioso y voy a entrar en ansiedad, me voy a equivocar y se vienen errores. Ujú. Y te empiezas a auto boicotear, ¿cierto? Sí, Entonces claro. ahí el manejo de la ansiedad son varios puntos: autoconocimiento, manejar cierto mis pensamientos eh, negativos especialmente, y maximizar los pensamientos positivos. O sea, si tú estás en esa entrevista es porque pasaste un filtro curricular y es porque les interesa conocerte, independiente que tengas poca experiencia, porque por algo estás ahí. ¿Te das Claro. cuenta? Entonces es creer también en ti, es creer en tu talento. A lo mejor sí, a lo mejor hay candidatos mejores que tú, pero eso tú no lo puedes controlar. Tú puedes controlar cómo vas a desempeñarte en la entrevista. ¿Mm? Ujú. Para saber, o sea, en el fondo, para dejar una buena impresión, para que seas atractivo, ¿cierto? A nivel de candidato. Y bueno, y si no quedas, también fue una buena oportunidad, para tener más bagaje en las entrevistas, para entrenar tus entrevistas, ¿cierto? Para mejorar tus posteriores entrevistas, y también de agradecer la oportunidad, porque, insisto, por algo estás ahí. Y es porque les pareció atractivo tu perfil, solo por un documento además. Entonces, imagínate, tienes Claro. toda ahí la posibilidad de poder mostrarte respirando también. Hay técnicas de respiración que sirven muchísimo. Dentro de lo que hemos también comprobado de alguna manera es realizar ciertas actividades que son placenteras antes de la entrevista o que te generan relajación, como caminar, escuchar tu música favorita, ¿verdad? Centrarte en alguna actividad que a ti te satisfaga, que efectivamente te genere emociones positivas y power, así como sentirte Claro. poderoso, ¿cierto? Con actitud positiva para esa entrevista. Ya a Ujú. nivel de neurociencia también está comprobado que la posición, y aquí me voy a poner como Mujer Maravilla, ¿ya? Por más de un minuto mirando hacia el frente, ¿cierto? Y diciéndote cosas positivas, también te va a disminuir la ansiedad y te va a generar una mejor predisposición a la situación. Pensando también que esto va a ser una reunión entre profesionales. Si tú ya eres profesional, por algo estás ahí, o estás a puertas de salir, dependiendo, ¿cierto?, de la situación. Entonces no lo veas como algo amenazante, porque cuando vemos la entrevista como algo amenazante y lo pensamos así, bueno, obviamente uno tiende, ¿cierto?, a defenderse y nos volvemos ostritas, como digo yo, ¿cierto? Nos ensimismamos y bueno, ahí están los resultados. Claro que sí, ¿no? Ujú. Ok. Bueno, Francisca, ¿qué consideras que observan los reclutadores en una entrevista? Todo, todo. Bueno, de partida, ¿cierto? La presencia es muy importante, ¿verdad? El preocuparnos de nuestra apariencia, de nuestra higiene, aunque suene básico, ¿verdad? Hay ciertas situaciones en que a veces también los candidatos nos generan un poco de incomodidad por los olores, ¿verdad? O algunos que, como yo les digo acá, se duchan en perfume y no necesariamente es lo que estamos esperando, ¿cierto? Sino que también hay que ser riguroso con eso. Eh, a nivel online, eso sí es un poco más complejo, ¿verdad? Porque no hay un contacto cara a cara, se pierde mucho de la comunicación no verbal, y por eso a veces también hay que como exagerar un poco también ciertos movimientos o ciertos gestos para que se entienda también el mensaje. Entonces, claro, nos enfocamos en la primera impresión, ¿cierto? Nos enfocamos también en el discurso, cómo habla la persona, ¿cierto? ¿Qué es lo que transmite? Y además del qué es lo que dice, cómo lo dice. ¿Mm? Porque es distinto, ¿cierto?, llegar a una entrevista y sentarte así, ¿cierto? Bueno, yo soy Francisca, gracias por la invitación, gracias por estar acá, ¿cierto? Estoy feliz, estoy contenta de estar aquí.
a, ¿cierto?, tener una actitud corporal que en el fondo también te muestre que estás aquí, que estás atento, que estás contento, ¿cierto?, que estás motivado, que te interesa esta oportunidad. Los gestos, la comunicación no verbal dice muchísimo de nosotros. O sea, el entrevistador no tiene por qué saber ni dar por hecho que tú estás motivado por este cargo, por estar aquí. Tú tienes que demostrarlo. Y eso se muestra también, ¿cierto?, con nuestra comunicación no verbal. Y bueno, desde ahí también, ¿cierto?, se van sacando distintas también, distintos análisis, ¿cierto? Si la persona está mintiendo, si no está mintiendo, si está seguro, si no está seguro, ¿cierto? Si está convencido de estar acá o no, ¿verdad? Porque, bueno, ahí se van analizando distintos microgestos también. Entonces, insisto, eso es más difícil a nivel online, ¿ya? Pero presencial es un todo, es un complemento. Claro, ¿no? Por ser, sí, claro, es un todo en realidad. Entonces, ¿qué nos aconsejarías para sentirnos mucho más seguros, ¿no? ¿Cómo hacer para que una persona se vea más segura en la entrevista? Ya. Ahí yo creo que hay que hacer un trabajo previo, lo que decía, ¿cierto?, anteriormente, pensar en positivo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nuestros pensamientos siempre van a crear nuestra realidad, ¿ya? Y lo que nosotros nos digamos y el lenguaje, ¿cierto?, crea realidades, ¿ya? Entonces, desde ahí, cada uno se conoce, o deberíamos, ¿cierto?, apuntar hacia allá. Cada uno sabe también cómo regularse y a veces muchos nos regulamos, por ejemplo, imaginándonos una situación que para nosotras, ¿cierto?, fue tranquilizante, que nos dio paz, que nos dio alegría, ¿cierto? Y trabajar, ¿cierto?, con esa visualización va a ayudar muchísimo para sentirnos más seguros también, o más tranquilos, dependiendo del estado en que yo quiera estar. Otro, Ujú. ¿cierto?, escuchando música, o escuchando un diálogo, escuchando un podcast, escuchando, ¿cierto?, algo que les genere cierta seguridad o empoderamiento, ¿verdad? Y otros también escribiendo, ¿cierto? Aquello de cómo quieren proyectarse dentro de su entrevista, ¿ya? Lo importante es que esa seguridad se los va a dar netamente, como dice una de las niñas que trabaja conmigo, de las profesionales que trabaja conmigo, es el poder de la mente, ¿ya? Si yo soy capaz de pensar que puedo, voy a poder, ¿ya? Y eso se va a ver proyectado finalmente en mi cuerpo, en el cómo yo lo diga, ¿cierto? En lo que yo transmita al otro. Si finalmente es eso, es el cómo yo estoy transmitiendo esto que yo quiero, ¿cierto? Dónde yo quiero estar, cómo yo me quiero proyectar, qué es lo que quiero decir, ¿ya? Y bueno, también, ¿cierto? Trabajar, si es que así lo quieren, otros aspectos que son complementarios. No sé si les pasa, tal vez no, pero acá se ve mucho, por ejemplo, las muletillas. Las muletillas como el ya, ya, y como que la gente empieza y, y al final eso también distrae, ¿cierto? Y hace que también te veas como una persona insegura. Entonces también hay que trabajar la comunicación verbal para que sea más eficaz, ¿ya? Y eso tiene que ver, bueno, autoconocimiento, mis fortalezas y los puntos que tengo que mejorar y que te van a servir para la vida también. Definitivamente, entonces uno se tiene que capacitar, ¿no? De todas maneras. Sí, eso es súper importante. Sí, es centrarte muy bien en ti, manejando también mucho el ego, porque, insisto, nadie es gurú en estas áreas o en ninguna, no sé, y el que se crea gurú finalmente no va a compartir muchas cosas, ¿cierto? Claro. Pero sí es importante trabajar en uno. Ujú. Y el poder de la mente, ¿no? Me gustó ello. Es cierto. También dicen que grandes batallas se ganan en la mente y realmente es cierto. Si uno piensa que lo va a hacer, lo hace. Indudable. Sí, ¿Ok? sí, de todas maneras. Bueno, Francisca, ¿cómo podría responder uno a la pregunta que nos hagan de cuáles son tus debilidades? Ya, aquí, ojo, porque muchas personas, por lo menos dentro de las que yo he entrevistado, me dicen, es que soy muy perfeccionista, soy muy trabajólico,
me cuesta, ¿cierto?, poner límites en el ámbito laboral y soy, ¿cierto?, muy orientado al trabajo, casi como que estoy trabajando 24/7. La verdad es que ese tipo de respuesta está más que sobreutilizado. Ya en realidad pocos creemos en ese tipo de respuestas. Obviamente, si es que la persona lo complementa bien, ya puede ser. Puede que tenga un perfil perfeccionista, pero eso también va a depender mucho del área. O sea, hay cargos que requieren de personas que sean estructuradas, que sean perfeccionistas, orientadas al detalle, y eso va a ser una fortaleza finalmente, ¿m? Para el cargo. Entonces, eso es importante identificarlo, ¿cierto? Y también, por otro lado, identificar ciertas respuestas, perdón, que están asociadas al no, es que yo no tengo debilidades. No, soy un 7, ¿cómo se dice acá? Como trabajador. No, perfecto, soy el candidato ideal. Ojo, porque ahí, ¿qué pasa? Si yo te dijera, ¿cierto? Mira, yo no tengo debilidades. Yo creo que trabajo bien. ¿Mm? ¿De qué le está diciendo esa persona? Te está diciendo que, una, se conoce muy poco y otra, tiene muy poca autocrítica. Y cuando nosotros tenemos poca autocrítica, también nos cuesta recibir críticas o retroalimentación de los otros. ¿Mm? Entonces, eso es complicado también a nivel laboral, porque finalmente, para mejorar, todos necesitamos que nos retroalimenten. ¿Mm? Llámele críticas constructivas, críticas por sí misma, retroalimentación, como sea, nadie es perfecto, ¿ya? Entonces, desde ahí, importante que realicen un FODA, o nosotros trabajamos mucho con el FODA, ¿cierto? No solo para identificar fortalezas, sino que también debilidades o puntos de mejora, como me gusta decirle a mí, porque si lo centramos como en debilidades, es decir, mira, de aquí no puedes salir. En realidad, si nos proponemos trabajar nuestras debilidades, pueden mañana, en sentido figurado, el próximo año, en el próximo tiempo, ¿cierto? Ser nuestras fortalezas incluso. Entonces, hacer una lista a ti para la entrevista, ¿cierto? Por lo menos de unas 10 debilidades que nosotros tengamos o puntos de mejora. Hacer un checklist, ¿cierto? Y en base a eso ir identificando para la entrevista aquellos puntos de mejora que tú sabes que nos van a interferir al 100% en el cargo. Como por ejemplo, en el área de la minería, si necesitamos una persona que sea orientada a los detalles, que tenga pensamiento crítico, por ejemplo, yo no voy a decir que eso es una de mis debilidades o mis puntos de mejora, porque eso tiene que ver con el cargo mismo, o sea, ¿verdad? Pero sí a lo mejor puedo decir, dependiendo ahí del perfil de cada uno, de lo que vaya saliendo, que me cuesta hablar en público, ¿verdad? Que no es una de mis fortalezas, que es algo que yo creo que debería mejorar de aquí a largo plazo. Si a lo mejor, ¿cierto?, el cargo también significa que no tengo que liderar equipos, tal vez el liderazgo también es algo que yo tengo que mejorar para proyectarme después como líder dentro de esta área, dentro de esta organización. Entonces, esa es una respuesta, perdón, es una pregunta que no tiene respuestas ni buenas ni malas, va a depender del cargo. Lo importante es que yo tenga claro cuáles voy a decir y sepa que eso no va a afectar al 100% mi postulación. Tu respuesta nos ayuda a analizarnos de todas maneras. Y Francisca, se me viene algo a la mente. He leído mucho en CVs la famosa frase de trabajo bajo presión. ¿Ya? De repente también te ha pasado, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué opinas de ello? Yo creo que está mal utilizado el concepto, porque creo que es que en realidad para mí, desde mi concepción, ¿cierto? Yo creo que todos de alguna manera trabajamos bajo presión o todos trabajamos bajo situaciones de estrés. De hecho, el estrés nos hace actuar. O sea, todos nosotros nos estresamos, por ejemplo, fisiológicamente hablando, para levantarnos, nuestro cuerpo se estresa para vestirnos, nuestro cuerpo se estresa para tomar la locomoción colectiva y reaccionamos a partir de eso. Creo que está muy mal utilizado. De hecho, hay una frase que dice, en vez de pedirnos trabajo bajo presión, pídanos, ¿cierto?, trabajo con pasión. Y excelente. mucha que cambia, ¿cierto?, el panorama. ¿Ya? Yo en realidad lo manejo más como concepto,
como manejo de situaciones difíciles o complejas, para ver efectivamente, ¿cierto?, desde ahí cuáles son las habilidades que despliega o las fortalezas que despliega la persona, ¿ya? Porque, insisto, creo que finalmente es un concepto igual que está mal utilizado. Esa es mi percepción. Ah, excelente, gracias. Entonces Ujú. seguro que tomamos apuntes para poder ver cómo cambiamos esa frase, ¿no? O qué ponemos por otra, porque no está bien. Muchas veces lo he visto también. No está Claro, muy... y sabes que también por qué lo ocupan harto, porque las empresas las ocupan mucho. Entonces, bueno, Sí. la verdad es que desde ahí, cuando hay empresas que ocupan ese concepto, yo digo, entonces posiblemente estamos en un ambiente hostil. Nos están mostrando, ¿cierto?, que posiblemente esta empresa o tiene clientes complejos o hay algo ahí entre medio de las funciones, en el cargo, ¿cierto?, que puede estar funcionando de esa forma, bajo ese concepto, ¿cierto? Así que, bueno, yo le llamo, la verdad, como les digo, manejo de situaciones complejas. ¿No? Ok. Entonces el Ujú. trabajo con pasión está mejor, de todas maneras. Esa es la clave para todo, para que seamos Ujú. felices, ¿cierto?, en nuestra vida laboral y también personal. Excelente. ¿Qué podría responder entonces ese entrevistado si le preguntan, ¿cuál ha sido tu mayor fracaso? Ya, adivina de nuevo. Ujú. Tengo que saber sobre mi historia de vida, ¿cierto? Tengo que saber qué me ha pasado, ¿no? Y ahí yo siempre invito a las personas, como ya trabajo personal también, a realizar una línea de tiempo con aquellos eventos positivos en tu vida, ¿cierto? Y aquellos también que no fueron tan positivos. ¿M? Y en esos términos, considerar aquellos que te han dejado mayores aprendizajes. A eso apunta esa pregunta. ¿M? Más allá de decir, ¿cierto? Bueno, uno de mis mayores fracasos, por ejemplo, no sé, puede ser que me hayan despedido de mi trabajo, tiene que ver finalmente con el cómo resolviste esa situación. ¿M? No entra en parte en el hecho en sí mismo, sino en el qué hiciste con eso que te pasó. Ah, ¿M? ok, excelente. Te reinventaste profesionalmente o te quedaste ahí, ¿cierto?, esperando que el trabajo próximo llegara a la puerta de tu casa, fuiste pasivo o fuiste proactivo ante la situación. Eso es lo que busca. Porque claro, igual es parte de nuestras competencias laborales. La Claro. proactividad, la resolución de problemas, ¿cierto? Manejar situaciones difíciles, etcétera. Ok. Entonces, a anotar, cada vez que nos pregunten cuál ha sido nuestro mayor fracaso, en realidad nos están preguntando de qué manera lo hemos resuelto. Excelente. Sí, sí, Bien, exacto. vamos a hacer una micropausa para continuar con la entrevista. Perfecto. Ok, Yamira. Bien, sí, recordarles a todos que estamos en el tercer episodio de La Hora Minera. El tema es lo sí y no de mi entrevista de trabajo, cómo asistir a una entrevista sin que me ataquen los nervios. Con nuestra invitada, que es Francisca Corral, quien es psicóloga organizacional chilena, magíster en gestión de recursos humanos, quien tiene un diplomado en gestión de talento y certificado en felicidad laboral. Recordarles que pueden dejar sus preguntas en el chat, que van a ser respondidas pues al final de la entrevista por nuestra invitada, Francisca Corral. Bien, Ujú. continuamos con la entrevista. Excelente. Entonces, pues quizás me fue mal en la entrevista y no pude conseguirlo. Bueno, eh, ¿cómo podrías, qué aconsejarías a cómo incrementar mi seguridad al recibir esta noticia, ¿no? Que no he sido el candidato adecuado, de repente, pues no he sido elegido. En conclusión, pues sigo desempleado, ¿no? Por decirlo así. Claro. Y eso igual nos afecta mucho emocionalmente, ¿eh? El que, independiente que te diga, bueno, tu perfil, ¿cierto? En este caso no se ajustó al cargo, vas a quedar en nuestra base de datos. Duele, duele porque finalmente tú Así es. igual fuiste a la entrevista, utilizaste tus recursos, hasta tus recursos económicos, a veces puede que hasta nos gastemos hasta el último dinero que teníamos, ¿cierto?, para asistir a esa entrevista. Pueden pasar tantas cosas detrás de la realidad de cada uno.
Yo creo que ahí primero, ¿cierto? Es, bueno, en realidad después de cada entrevista yo siempre invito a hacer una autoevaluación. ¿Mm? Mm, ¿Qué respondiste? ¿Cómo lo respondiste? ¿En qué momentos el entrevistador mostró más interés en ti? ¿Dónde te observó más? ¿Cierto? ¿Dónde a lo mejor perdió un poco la atención? ¿Cierto? ¿Cómo ujú. reaccionaste tú a eso? ¿Ya? Y bueno, cuando ya recibimos ese correo, creo que primero es súper importante identificar qué es lo que me pasa a mí con esa noticia. ¿Mm? Me da pena, me da rabia, bueno, detrás de la rabia siempre hay pena. ¿Mm? Sí. Me frustro, me enojo, ¿cierto? Lo importante, y aquí vuelvo, ¿cierto?, el autodiálogo, ¿ya? No significa que te estés golpeando contra la cabeza, contra la pared, perdón, porque te fue mal en la entrevista. ¿Mm? No te autotortures, ¿mm? Por esta situación, porque finalmente el desempleo no va a ser para siempre. Ya va a haber un momento en que sí te van a llamar a entrevista y vas a quedar en ese cargo. ¿Mm? Porque claro, ya hay mayor bagaje o tu perfil efectivamente se ajustaba a esa empresa. ¿Mm? Porque tenemos Ujú. que considerar que para que te escojan son varios puntos los que se evalúan. El que tú cumplas con los requisitos técnicos, el que tú cumplas también con las habilidades que piden, con las competencias que piden, ¿cierto? Y que también tengas afinidad con este equipo, con esta cultura organizacional. Entonces, no siempre se trata de ti, de que tú, ¿cierto?, tengas esa responsabilidad al 100%. Tiene mucho que ver también con la cultura de la empresa. Es como cuando buscamos pareja, ¿cierto? Uno se relaciona también con quienes encaja mejor. ¿Mm? Entonces, desde ahí, esto es una relación que yo siempre digo que es como un ganar-ganar. O sea, la empresa gana contigo, tú ganas con la empresa, ambos se escogen. ¿Mm? Si en esta oportunidad, ¿cierto?, no te escogieron, autoevalúate, ¿verdad? Siente la emoción, vive la emoción, identifícala, haz algo con esa emoción, canalízala, ¿cierto? Evita pensamientos que sean negativos contra ti, ¿verdad? Y entrena, ensaya, prepárate, busca cierto más material que te pueda ayudar para que efectivamente la próxima oportunidad tú puedas hacerlo mejor, porque va a venir una próxima oportunidad, o sea, por algo te llamaron para esta entrevista, te van a llamar a otra también, ¿ya? Es no perder la esperanza en el fondo, ¿cierto? Y creer en ti, creer en tus capacidades, eso yo creo que es lo más importante, la seguridad aquí es un punto base, Base. Ujú. Claro, ¿no? sí, Porque al ser un precandidato, definitivamente tuvieron interés en mí. ¿Ok? ¿Y exacto. qué puedo hacer entonces para poderme volver más atractivo, ¿no? Como candidato? ¿Qué nos aconsejas? Ya. Yo creo ahí que es importante, bueno, primero la primera impresión, ¿cierto? El primer contacto, ya sea online o sea presencial. Aquí como tip, ¿cierto? Desde el online, preparémonos para nuestra entrevista, ¿cierto? O sea, si yo a mi entrevista iba con una camisa, por ejemplo, bien vestido, preparado, perfumado, bañado, arreglada, ¿cierto? Desde el online también es la ocasión. O sea, yo te prometo que aquí yo estoy con tacos en esta entrevista, porque independiente que no nos estemos viendo cara a cara, ¿cierto? Yo estoy predispuesta a esta situación. ¿Mm? Esto para mí es una situación importante. ¿Te das cuenta? Preparar el entorno, si desde el online tenemos a lo mejor unas condiciones que no son las más bonitas, ¿cierto? Para mostrar, unas más cómodas. Muchas de las plataformas nos dan también la opción de poner fondos, también lo podemos hacer, o sea, no tengamos miedo a eso, mientras no pongamos un fondo de playa y contextos, ¿cierto?, que son inadecuados, no, ¿verdad? Pero sí puede ser un fondo, no sé, blanco, ahí dependiendo de lo que tú quieras mostrar, ¿verdad? Desde ahí también conocer bien tu currículum vitae. O sea, independiente que a lo mejor tomemos alguna asesoría, ¿verdad? Que nos ayuden con el currículum, identificar ciertos nuestros logros, etcétera, eres tú el protagonista de la historia. O sea, nadie más que tú se sabe tu currículum y todo lo que has hecho y todo lo que has logrado desde lo académico y desde lo profesional, ¿ya? Desde ahí consideren también, si están recién titulados, que sus prácticas, ¿cierto? O acercamientos en terreno también cuentan como experiencia laboral. O sea,
tienen esa formación, ¿ya? No se minimicen en términos de no tengo experiencia, ¿ya? Eso es súper importante. Demostrar confianza, ¿cierto? Demostrar que eres una persona seria. ¿Por qué? Porque a veces con los nervios, como que nos tendemos a reír, ¿cierto? Y como que nos reímos de todo. Y me ha pasado mucho que hay gente como que y se ríe, ¿cierto? Entonces, no, yo soy una persona seria que estoy aquí, ¿cierto? Soy profesional, ¿verdad? Si se distiende, hay un ambiente, ¿cierto? Más de distensión, como de buena onda, como decimos acá, bueno, también ríete, ¿verdad? Pero no caigas en ciertas conductas que te pueden también generar como que no te pueden beneficiar en el fondo, ¿ya? ¿Por qué? Porque a veces pasa que entramos tan en confianza con los entrevistadores, ¿cierto? Que a veces podemos ahí también desajustarnos, ¿cierto? Desde el lenguaje o desde la conducta, ¿cierto? Como echarnos para atrás porque ya estamos en confianza. Entonces, no, ¿ya? Siempre mantener una postura profesional, ¿ya? Provee buenas referencias también. Si te piden referencias laborales, profesionales, académicas, también eso te va a volver un candidato atractivo, porque finalmente ellos van a corroborar, ¿cierto? Van a triangular la información que tú dijiste de ti. Y esa información que tú diste de ti tiene que ser coherente también con lo que los demás piensan de ti. Excelente, sí. ¿Cierto? Cierto. Y eso, ¿cierto? Bueno, y en términos también de habilidades extras, o sea, si el cargo te pide ciertas cosas y tú puedes aportar un poco más, dilo también. No, aquí podríamos utilizar nuestro plus, nuestro valor agregado, ¿no? Como marca personal. Exactamente, nuestra marca personal es súper importante, ¿cierto? Y eso tiene que ser muy coherente entre, insisto, lo que estamos diciendo, el cómo lo estamos diciendo, qué estamos transmitiendo, qué imagen estamos dejando de nosotros. Y bueno, el respeto también es fundamental, o sea, la escucha activa, porque a veces como estamos en una entrevista, ¿cierto? Hablamos, o de lo contrario, no decimos mucho. Entonces hay que ir también ahí resolviendo los tiempos de respuesta, los ritmos, ¿cierto? Y eso también es valorable. Excelente. De seguro que todos estamos tomando nota. Y bueno, para poder quizás también conocerte un poco más con relación a las preguntas extrañas que se han podido dar en algún caso, coméntanos, ¿te pasó? ¿Alguna vez te preguntaron algo tan extraño y qué respondiste? Quizás nos puedas comentar. Sí, a ver, en algún momento me preguntaron, recuerdo, pero era una pregunta como más de tipo discriminatoria en realidad, que estaba vinculada a que yo soy mujer, ¿cierto? Y para las empresas, acá, ¿cierto? Me imagino que en gran parte del mundo también ser mujer a veces es riesgoso porque uno también está en edad fértil y quieren saber si tú quieres ser mamá. Oh. Entonces me preguntaron, ¿cierto? Si es que yo en algún momento quería ser mamá, cuándo quería ser mamá, ¿verdad? Como yo creo que para descartar en el fondo qué tan viable era la contratación o no. Y en realidad, ¿cierto? Ahí yo respondí bien francamente en términos de que yo creía que eso no era una pregunta que estaba muy vinculada a la entrevista, ni tampoco a mi desempeño dentro del cargo. ¿Te das cuenta? Sí, ahí como que me empoderé de la entrevista porque dije, en realidad no tiene mucho que ver, a no ser de que me digan, mira, te queremos conocer un poco más personalmente, ¿tienes hijos, no tienes hijos? No sé, a lo mejor yo creo que va a depender mucho también como de la forma en que te lo pregunten, pero si te lo preguntan así como, bueno, ¿tú quieres ser mamá en algún momento? ¿Cuándo? Igual carece de asertividad, creo yo, y bueno, si está vinculado a términos de discriminación, la verdad es que desde mi punto de vista, y lo que siempre aconsejo, no es recomendable, ¿cierto?, responder. Y si quieres responder, bueno, puedes hacerlo, pero también eso te habla de la organización. Entonces ahí también tú puedes elegir. ¿Quiero estar en este proceso? ¿Quiero estar en esta organización? ¿O en realidad prefiero pasar, hacerlo lo mejor posible, ¿cierto? Claro. Y bueno, yo evaluar finalmente qué pasa. Y tal vez si es que no me contratan, me están haciendo un favor. ¿Te das cuenta? Sí, pues realmente sí. Sí, Y entonces mira, hay de todo. Ok,
Aquí tenemos una curiosidad y va, ¿por qué los entrevistadores preguntan qué diría tu ex jefe de ti? O tu Mm, ex profesor, si soy estudiante, ¿no? claro, ¿Por sí. qué preguntan ello? Eso en realidad se pregunta para nuevamente, ¿cierto?, triangular la información en términos de lo que tú estás diciendo de ti y de Ujú. lo que tú también, ¿cierto?, crees que los demás piensan de ti en términos de marca personal, ¿ya? Ah, Aquí es súper importante que exista una coherencia, ¿verdad? Si yo estoy diciendo que soy bueno, ¿cierto?, solucionando problemas, que soy proactivo, que soy comprometido, ¿verdad? Que exista coherencia también entre lo que mis profesores, por ejemplo, opinan de mí con respecto a mi desempeño académico, a mi participación dentro de alguna actividad en particular. Mm, mm. O que, por ejemplo, si tengo habilidades de liderazgo, también eso lo puedo complementar con que, no sé, a lo mejor fui representante estudiantil, ¿verdad? Y eso también se vinculó con algunos profesores y los profesores también, ¿cierto?, lo rectificarían o lo confirmarían. Entonces, todo tiene que tener una sintonía. ¿Mm? Si yo en realidad pienso que soy algo, una cierto con determinadas características y en realidad puede que eso no lo piensen otras personas o yo crea que no es así, es porque hay una tremenda incoherencia y eso hay que trabajarlo. Ah, ok, ok, excelente. Sí. Entonces, ¿qué podría responder ante esta pregunta? Va a depender del cargo, ¿cierto? De tus características, de lo que tú piensas de ti y del análisis también que tú puedes extraer de lo que los demás piensan de ti. Ya dentro de, por ejemplo, de nuestras asesorías, nosotros apelamos mucho a que les pregunten a sus conocidos, a sus amigos, a sus profesores, ¿cierto? O ex jefes. De hecho, me llegó ahí un WhatsApp de un asesorado que le pidió a su ex jefe cómo lo veía él. Y me mandó una tremenda lista que le hizo el jefe, así súper Ah, interesante. Me decía, mira, me dijo, mira, Fran, después lo conversamos. Entonces, eso también te da luces, ¿cierto? De tu forma de ser, de tu esencia, de tu marca personal. Ya cuando hay mucha incoherencia entre lo que tú piensas de ti y los demás piensan de ti, finalmente lo que se genera, ¿cierto?, es tensión ujú. y desde ahí es súper importante trabajarlo, porque puede que los otros también estén viendo cosas en ti que tú no ves, o tú estás transmitiendo ciertas cosas, características tuyas, de las cuales no eres tan consciente, pero que están ahí como potencial. ¿Mm? Entonces, hacer ese trabajo es súper interesante, así que invitadísimos todos a preguntar, ¿cierto?, cuáles son sus fortalezas, pero también cuáles son sus puntos de mejora, y desde ahí poder armar, ¿cierto?, una respuesta mucho más contundente, más concreta. Claro, como también creo que a veces pasa que nosotros nos preocupamos de algo y lo vemos grande cuando el entrevistador ni lo ha visto, ¿no? De repente, entonces estamos como que preocupados en eso y más nerviosos inclusive nos ponemos. Entonces, la pregunta sería, ¿es normal que, pues podamos estar nerviosos ante una entrevista? ¿Y qué nos Mm. podrías aconsejar o qué deberíamos realizar para poder perder ese temor, perder ese miedo, ese nervio, ese nerviosismo? ¿Qué nos aconsejarías? Ya, sí, a la primera pregunta, sí. Es normal sentirte nervioso, nerviosa, ansioso, ¿cierto? Desde que te llamaron por teléfono para invitarte a esta entrevista, sí, súper normal. Desde ahí, saber que es normal y que todos sentimos ese grado, ¿cierto? Más o menos de nerviosismo, yo creo que nos tranquiliza a todos, porque a todos nos ha pasado alguna vez, ¿verdad? Sí. Ahora, ¿por qué nos ponemos nerviosos? Bueno, por las distintas expectativas que tenemos, porque queremos quedar en ese trabajo, ya sea porque por autorrealización, ¿cierto? Otros en realidad también por necesidad, pero tú te vas a jugar, ¿cierto? Una oportunidad importante, ¿ya? Ahora, ¿cómo perder ese temor o esa ansiedad preparándote en términos, por ejemplo, de organizar tus ideas, ¿cierto? ¿Qué es lo que tú quieres decir? Insisto, cómo lo quieres decir, qué aspectos tú quieres destacar más en tu entrevista. ¿Mm? ¿Qué Mm, palabras claves tienes que ir utilizando dependiendo del cargo también? ¿Mm? Si hablamos, ¿cierto?, de un cargo a lo mejor muy analítico, bueno, tengo que buscar palabras que constantemente estén
dando Claro, luces de eso, ¿cierto? sí. Y decirle también dentro de mi fortaleza y dentro de mi propuesta de valor, a lo mejor si es un cargo de mucha gestión, bueno, también hablar de eso y estar como constantemente, ¿cierto? Repitiendo esa idea para que le vaya quedando también más grabado, ¿cierto? Al reclutador o al entrevistador, Ajá. ¿cierto? Ir haciendo este match. No pensar, ¿cierto? O no generarte la expectativa también creo que es importante de que, bueno, si yo ensayo mi entrevista, estas son exactamente las mismas preguntas que me van a hacer, porque uno no sabe cómo se van a ir dando, ¿cierto? Ujú. Eso también es importante manejarlo como para que no nos desestructuremos o no nos pongamos más nerviosos de lo que ya estamos, ¿ya? Conocer a cabalidad tu historia profesional, historia también académica, lo que les decía, ¿cierto? O sea, lo que está en el currículum, lo que está aquí, ¿cierto? En todo lo que eres tú, tienes que conocerlo. ¿Mm? Porque es parte de ti, ya insisto, tú eres el protagonista de la historia. Practica frente a un espejo, dile, ¿cierto? No sé, a algún amigo, a alguien que tú conozcas, ¿cierto? Entre grupos, ¿verdad? Que practiquen la entrevista, oye, ¿qué crees tú que me van a preguntar? ¿Y cómo me lo preguntarías tú? Ya ponme una situación difícil, ¿cierto? Pero ensaya, entrena, ¿ya? Si finalmente, mientras más entrenamiento tengas, va a ser mucho mejor, ¿ya? Estudia el cargo, insisto, las palabras más clave, las funciones más relevantes, tal vez los proyectos que tengan dentro de esta empresa también es vital, ¿ya? Y bueno, identificar el rubro y conocer también sobre ello, es súper importante, ¿ya? Así que, pero sí, muy Ok, normal sentirse nervioso y con esos tips yo creo que van a andar bien. excelente. ¿Y alguna vez se ha dado esta situación y, y nos preguntan, ¿no? ¿Qué se espera cuando preguntan, cuéntame una situación donde... Ya. Ujú. Ujú. Cuéntame una situación donde trabajaste en equipo y qué fue lo que lograron. Sí, Así es. sí, sí. Cuéntame una situación donde tuviste que solucionar un problema, cómo lo hiciste. Cuéntame una situación donde manejaste una situación difícil y cómo lo hiciste, cuál fue el resultado. Bueno, frente a eso, tienes que saber, ¿cierto? Como entrevistado, que en toda entrevista van a querer evaluar tus competencias. ¿Mm? Competencias vinculadas al cargo en términos de cuáles son tus habilidades, cuáles son tus capacidades, qué es lo que sabes hacer, cómo lo sabes hacer. ¿Mm? Y Claro. ahí como tips, nosotros utilizamos una metodología que se llama STAR. S-T-A-R, donde se espera que la persona contextualice y cuente una situación en concreto, porque por algo te dicen, cuéntame una situación donde, o Ujú. cuéntame una experiencia, descríbeme un ejemplo donde. ¿Mm? Ujú. Sí. ¿Tuviste qué? ¿Cierto? Entonces uno contextualiza situación, ese. ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿En qué tiempo? ¿Cuál era tu rol? ¿Qué era lo que tenías que tú cumplir desde el punto de vista después de la tarea? ¿Cierto? Situación, tarea. Luego, acción. ¿Qué fue lo que hiciste? Paso a paso en esa situación que tú estás contando. ¿Mm? Por eso aquí hay que ser igual bien detallista, ¿mm? Y darle información al entrevistador de que tú desplegaste tus habilidades, tus fortalezas, ya llámese competencia, ¿cierto? Para resolver esto que te estaban planteando o que te pasó en ese momento. Y luego da luces explícitamente en realidad, cuenta sobre los resultados. ¿Qué consecuencias tuviste o tuvieron como equipo ante esta situación? Dependiendo, ¿cierto?, de las acciones que ustedes llevaron a cabo. ¿Ya? ¿No? No se entrampen y no cometan el error de dar ejemplos vagos, superficiales, ¿cierto? A mí me pasa mucho, por ejemplo, cuando pregunto para algunos cargos, cuéntame una situación donde te hayas organizado frente a una alta carga laboral o académica y cómo lo hiciste. Ujú. Y me dicen, generalmente es esto, bueno, yo la verdad es que no tengo ningún problema
en organizarme, me planifico siempre súper bien, agendo, ¿cierto?, mis actividades en calendario de Google, en agenda manual, y siempre cumplo con todo lo que tengo que hacer, ningún problema. Mm, no. No, 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 eso no es, ¿cierto? Yo, ¿cierto? Cuando estaba en una semana en la universidad compleja, donde tenía 5 pruebas, ¿cierto? Grandes que rendir, más 3 trabajos que tenía que entregar para y este ramo, estaba, ¿cierto? En el 4.º año de mi carrera, lo que hice fue, ¿cierto? ¿Cómo me organicé? ¿Qué prioricé? ¿Mm? ¿Qué fue lo urgente? ¿Qué fue lo importante? ¿Qué fue aquello que yo pude dejar hasta ahí? ¿Qué fue lo que delegué? Y finalmente, ¿cuál fue el resultado? ¿Mm? Aprobé todos mis exámenes con tales notas, ¿cierto? Entregué todos mis trabajos en los plazos adecuados, con tales notas también. Me alcanzó a tiempo incluso para hacer deporte, no sé, para hacer alguna actividad que a mí me gusta. Ya, entonces Claro. hay que ser súper específico. Ah, ok, excelente. También podría comentar allí, he tenido un problema y pues lo he superado de esta manera. También es válido que pueda, ¿no? También contar en este caso la debilidad, la situación mala que tuve, ¿no? Sí, de todas maneras, uno también, aquí lo importante, insisto, es el cómo resuelves, ¿ya? Claro. Porque si tú tuviste un problema y te quedaste llorando toda la semana y ahí, ¿cierto? Estuviste en tu pieza encerrado mirando tele, ¿verdad? Ok, mejor que no cuentes esa situación porque la verdad es que por temas de marca personal y también de desarrollo personal hay algo que tienes que trabajar. ¿Mm? Claro que Pero sí. en realidad, ¿cierto? Si fuiste resiliente, perseverante y aprendiste de esa situación, aprendiste que si haces esto, posiblemente vas a tener este resultado, pero si haces algo distinto, como lo hiciste en ese momento, ¿cierto? Lo pudiste resolver y tener un mejor resultado, cuéntalo. ¿Mm? Es parte de tu aprendizaje, es parte de tu crecimiento y parte también de hacer este automonitoreo constante también que te va a ayudar evidentemente en tu carrera profesional. Mm, genial. Francisca, ya llegando al final de nuestra entrevista, ¿qué nos recomendarías para tener un mayor éxito en nuestra búsqueda laboral? Mayor éxito. Ahí yo creo que es importante que tengamos claridad de cuáles van a ser todas nuestras herramientas de búsqueda de trabajo, ¿ya? A lo que yo le llamo una caja de herramientas. ¿Mm? Uno tiene Mm, que prepararse, ¿cierto? Tener ahí un baúl donde vas a ir extrayendo cosas, ¿cierto? Estrategias, herramientas, conocimientos. Entonces, yo creo que, bueno, uno de los mayores puntos, y vuelvo aquí al principio, y durante toda la entrevista lo he dicho, autoconocimiento, ¿cierto? ujú. ¿Quién soy yo? ¿Qué me gusta, qué no me gusta? Fortaleza, puntos de mejora, oportunidades, amenazas que yo tenga, retos, desafíos, ¿cierto? ¿Qué es lo que me mueve? Eso es súper importante. ¿Cuál es mi propósito? ¿Mm? No se trata de postular a un montón de trabajos por postular, porque te vas a frustrar, ¿cierto? Importante que uno tenga idealmente un foco, ¿ya? Si no lo tienes, insisto, estás en etapa de exploración, está bien también, ¿ya? Pero uno también tiene que saber o proyectarse por lo menos, o decir, bueno, de aquí en realidad a 3 años me gustaría estar haciendo tal cosa. ¿M? Lo que estás haciendo hoy finalmente va a dar mucho fruto para lo que vas a hacer de aquí a 2, 3 años más. ¿M? Entonces, autoconocimiento es importante, ¿ya? Tu educación, ¿cierto? Capacitarte. Estas actividades, por ejemplo, son súper útiles para la búsqueda de trabajo. ¿Mm? Ustedes igual, tengo entendido que hacen actividades incluso gratuitas, webinars, ¿cierto? Como para poder continuar bajo este aprendizaje de lo que es el área de la minería. Incluye esas actividades dentro de tu planificación de búsqueda de trabajo. Organízate. ¿No? Si estás buscando trabajo, no significa que estés 24/7 buscando trabajo en sí mismo en las plataformas, enviando currículum, qué sé yo, pero sí dedica una parte de tu día que sea importante a buscar trabajo, a generar redes, ¿cierto? A hablarle a tus compañeros en qué están, a hablarle a ciertas personas que están en esta área, si te pueden orientar, a tus exprofesores si tienen algún dato, participar de actividades de la universidad, súper importante. Tener claro, ¿cierto?, cuál es tu motivación, qué características tienes tu personalidad.
¿ya? Investiga. También investiga sobre el área, sobre el rubro, cuáles son los desafíos que vienen, desde ahí también cómo tú puedes aportar o puedes proyectarte en esta área. O sea, con todo este tema de la automatización, ¿cierto? Y todos los cambios que se están viviendo, gran parte de los empleos que están hoy, olvídate que van a estar en unos años más. Entonces tenemos que ir desarrollando nuevas habilidades. Prepara tus herramientas también de búsqueda de trabajo, tu carta de presentación, un buen LinkedIn, ¿cierto? Que esté bien estructurado, optimizado, donde tú también compartas contenido, ¿verdad? Que en el fondo las personas que están buscando candidatos se interesen por ti, genera esa necesidad tú también, o sea, tú tienes mucho que mostrar, sabes mucho, ¿cierto? Me imagino que ves videos, aprendiste cosas de la universidad, en el terreno, en el día a día, comparte. Claro. Y eso también, ¿cierto? Va a ser valorado por las empresas. Y como digo, también la imagen, ¿cierto? Y finalmente la actitud, ¿ya? Yo creo que esos son puntos súper importantes para lo que es la búsqueda del empleo, que tú quieres además. Excelente, Francisca. Seguidores de GeoAcademy, tomemos en cuenta las recomendaciones de Francisca. Autoconocimiento, propósito, capacitación, organización, personalidad, actualizarnos y por sobre todo la actitud. Fueron las recomendaciones de Francisca. Genial. Y finalmente, Francisca, ¿qué preguntas puedo hacer al final de mi entrevista? Eso es importante. Generalmente al final de las entrevistas, ¿cierto? Nos dicen, Juan, por ejemplo, ¿tienes alguna consulta, alguna duda que te quede con respecto a esta entrevista? Y a veces, ¿cierto? Por nerviosismo o por despistados que somos, por a veces motivo decimos, no, está todo bien, muchas gracias. Ojo, es importante que hagas preguntas, pero más allá como de cumplir con el hacer preguntas, es para que tú no te vayas con ninguna duda. Porque acuérdate que si bien tú estás ahí porque tu perfil les parece interesante, tú también estás evaluando a la empresa, tú también estás evaluando el cargo, también estás evaluando la posibilidad de... Entonces, es mutuo. Desde ahí yo en realidad recomiendo que si hay todavía no te han contextualizado mucho sobre el cargo o no te han hablado tal vez de la renta, de cuándo, ¿cierto?, se va a tomar una decisión, de cómo va a continuar el proceso, pregunta. Pregunta cómo sigue este proceso, ¿cierto? ¿Cuáles son las habilidades, ¿cierto?, que más se valoran dentro de esta empresa? Por ejemplo, puedes preguntar también dentro de las entrevistas con las personas adecuadas, ¿cierto? ¿Cuál es la renta? Porque tampoco es la idea que llegues hasta el final del proceso y todavía no sepas cuánto te van a pagar. O sea, yo Claro. eso considero que es un punto igual súper importante. Preguntar también qué beneficios ofrecen. Porque puede que a lo mejor el sueldo no sea el más esperado o el ideal, ¿verdad? Pero puede que también la empresa tenga beneficios, tal vez de los cuales todavía no te han comentado, y que sí van a compensar o van a complementar esa renta. Como por ejemplo capacitaciones, desarrollo de carrera, bonos, va a depender ahí, ¿cierto?, de lo que para ti sea importante. Excelente, Entonces, claro. importante que jamás, en la medida, ¿cierto?, que existan dudas, te vayas con cuestionamientos, ¿cierto? O salgas de tu entrevista diciéndote a ti mismo, oye, ¿y por qué no pregunté esto? Si es tan importante, si para mí también es tan importante saberlo. Desde ahí creo que es importante que lo planteemos, pero también que no hagamos preguntas sobre temáticas que ya se trataron en la entrevista, porque ahí ya vamos a parecer un poco despistados, entonces es mejor, ¿cierto?, que estemos muy atentos escuchando y tengamos, ¿cierto?, esa actitud también de preguntar. Genial. Ok. Ujú. Sí, he escuchado o he conocido a muchas personas que tienen temor a preguntar cuál es el sueldo. Sí, de todas Sí. maneras, sí, sí ha habido.
Sí. Eh, bueno, Francisca, agradecerte por la entrevista. La verdad que ha sido una hora de Ujú. preguntas y respuestas muy buenas, consideramos, para la formación de un estudiante que esté a punto, ¿no?, de aplicar a una oferta laboral. Así que, genial, Francisca. Bien, de repente, ¿quieres añadir algo para finalizar este espacio? Quizás dar alguna recomendación que no hayas mencionado frente a estas preguntas, o que simplemente desees dar un saludo a toda la comunidad GeoAcademy. Sí, bueno, primero saludarlos nuevamente, agradecer también su atención y reforzar, creo, la idea que especialmente, y se da en el ámbito, ¿cierto?, de la minería, Ujú. que es súper importante desarrollar hoy especialmente habilidades que van más allá de lo técnico, ¿verdad? Más allá del conocimiento, más allá de la capacitación, como se dice, de estas habilidades más duras, ¿cierto? Sino que Ujú. también vayamos desarrollando estas habilidades que nos van a ir permitiendo también adaptarnos a los distintos escenarios que vamos a empezar a vivir y que también la minería, por sobre todo, ¿cierto?, está experimentando ya, de manera que podamos agregar valor a nuestro trabajo y podamos Ujú. también seguir desarrollándonos en esta área que yo considero que, como dije al principio, es tan fundamental dentro de la vida de todas las personas. Así que Excelente. a prepararse, ¿cierto?, a estar dispuestos también a los cambios, a seguir creciendo, a seguir avanzando. Creo que eso es súper importante y principalmente creer en uno mismo. El poder de la mente siempre va a ser importante en nuestra vida, no solamente en términos de empleabilidad. Genial, genial, Francisca. Bueno, para poder terminar el espacio de la entrevista que tuvimos con Francisca, no sin antes agradecerte por estar presente aquí, vamos a pasar rápidamente a nuestro reto de los 60 segundos. Esperemos que pueda gustarte, como también a los seguidores. Entonces, ¿qué te parece si iniciamos? ¡Qué ¿Ok? nervios! Ok, Me siento como yendo a una entrevista. Ahora sí. ok. Bueno, ahí va. Las respuestas, recuerda, Francisca, tienen que ser muy rápidas, ¿ok? ¿Ya? Y iniciamos. Bien, si no fueras psicóloga, ¿qué serías? ¿Como de profesión, dices tú? Sí. Profesora o educadora, diferencial. ¿Un sueño por cumplir? Expandir mi consultora en Latinoamérica. ¿Con qué poder te defines? Poder de la resiliencia. Si fueras emprendedor, ¿qué emprendedor serías? Como de los importantes, dices tú, ¿Ya? ¿Ok? ¿o no? ¿Sí? Sí, sí. A ver, ¿con quién me identifico? Con Steve Jobs, ¿puede ser? ¿Sí? Oh, ¿Él? ok. ¿Sí? Descríbete en una sola palabra. Mm, en una sola. Integral. Tu mayor defecto. Soy un poco desordenada. Trabajo que no te gusta. El análisis de datos. Deporte favorito. Spinning. Pasatiempo favorito. ¿Tiempo? Pasatiempo favorito. Pasatiempo favorito. Ver películas. Mm, ¿Sí? La mayor travesura realizada en tu vida. Cuando tenía como 13 años me fui a una discoteca sin permiso de mis papás, a escondidas, diciendo que iba a la casa de una amiga y en realidad terminamos en una disco con 13 años. Éramos chicas. Si solo pudieras comprar una cosa, la que sea, ¿qué comprarías? Hoy ahí me pongo sentimental. Que mi abuelita sea eterna. Como Oh, la vida eterna de mi abuela. ¿qué cambiarías en tu vida? ¿Qué cambiaría en mi vida? Mm, cambiaría de estado civil a casada. Oh, ¿qué?
no te gusta? ¿Qué no te gusta de Francisca? ¿Qué no me gusta de Francisca? Yo creo que eso, la falta a veces de organización. Como que soy desordenada, sí, me cuesta organizarme con mis tiempos, me cuesta igual decir que no, como que a todo digo sí, entonces ahí me entrampo con los tiempos. Sí. Bueno, muchas gracias, Francisca. Muchas Gracias, gracias a ti, hoy estuvo muy entretenido, muchas gracias. sí, gracias en realidad a ti. Bueno, gracias por estar con nosotros en La Hora Minera con el tema de los sí y no en una entrevista de trabajo. También muchas gracias por los 60 segundos, la verdad que también ha sido divertido. Gracias por todo este tiempo. Seguro que todos los seguidores han tomado apuntes de lo mucho que has compartido, definitivamente. Ok, Francisca, espero que podamos estar en otro espacio nuevamente juntos y bueno, muy agradecidos quedamos contigo. Gracias, Igual, Francisca. Elio, muchas gracias por la invitación. Te envío un beso y un abrazo muy grande. Y también un abrazo a las personas que nos estén escuchando o viendo. Excelente. Adelante, Yamira. Escuchar. Sí, ingeniero. Bien, llegamos al final de nuestro podcast. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes y sobre todo de nuestra expositora Francisca Corral por su tiempo brindado aquí con todos nosotros. Bien, les invitamos a que no se pierdan de nuestro siguiente episodio de podcast La Hora Minera que trae GeoAcademy para todos ustedes. Y si estás interesado en participar en alguno de nuestros podcasts, comunícate con nosotros a través de nuestras redes sociales. Bien, nos vemos el próximo viernes a la misma hora, a las 8 de la noche.